Así que le invito esta mañana que pueda abrir su Biblia y si no, ahí en el boletín está, también va a salir en la pantalla el pasaje de la Escritura que voy a leer. Se encuentra en el libro de los Salmos, en el Salmo 56, versículo 1 al 6. No se dice capítulo en los libros de los Salmos, se dice el libro, número se dice. El libro de los Salmos, número 56, versículo 1 al 6. Voy a dar lectura y con este pasaje vamos a escuchar la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Diga, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma, Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir la palabra del Señor con un tema que tiene que ver con toda esa incertidumbre, esa inseguridad y esos ciertos miedos que vienen a veces a nuestra vida. El título del tema es Fe en medio del temor. Fe en medio del temor. O más explícitamente, ¿no? El miedo versus confianza. Creo que aquí todos los que estamos aquí, ¿verdad? A excepción de nadie, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en algún momento y casi siempre de nuestra vida hay esa sensación o ese sentimiento de temor o de miedo o alguna situación que estamos atravesando, ¿verdad? Por ejemplo, yo era miedoso a la oscuridad cuando era niño. Y creo que todos de niños así, ¿verdad? Un cierto miedo, ¿no es? A la oscuridad. Porque supuestamente en la oscuridad no se ve, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay, ¿no? Acechándole a uno, ¿no? Y como las tradiciones y las culturas nos han enseñado muchas cosas, ¿verdad? Con respecto a meternos ese temor y ese miedo a ciertas cosas imaginarias. Entonces todos hemos crecido quizás así con ese sentimiento de miedo, porque el miedo es una sensación y es un sentimiento. Hay dos formas de cómo tenemos miedo, a través de la sensación. Porque cuando hay una sensación a miedo, ¿verdad? Es una incertidumbre a algo que al futuro puede ocurrir o nos puede pasar. Esa es la sensación que sentimos cuando tenemos miedo. Y el sentimiento es a través de una desconfianza que podemos tener, ¿verdad? Por algo que queremos hacer nosotros y no tenemos la seguridad de que nos va a ir bien. Con estos dos aspectos de este significado del miedo, veamos lo que en realidad quiere enseñarnos el Señor a través de esta palabra. Porque como dije, ¿verdad? En cierta oportunidad o en cierta ocasión siempre todos casi hemos tenido miedo y aún todavía seguimos viviendo, ¿no? En este tiempo, con la edad que tenemos, con ciertos miedos o incertidumbres a ciertas cosas que pueden ocurrir al futuro. Por ejemplo, acabamos de pasar, gracias a Dios, después de 2 años y medio, casi 3 de pandemia, ¿verdad? Donde entró una incertidumbre, un miedo, un pánico a mucha gente, ¿verdad? Y mucha gente se ha muerto quizás no por el efecto del COVID, sino por la debilidad de ese pensamiento, de ese temor a morirse, ¿verdad? Ha ocasionado psicológicamente que esa persona baje en sus defensas y ha ocasionado, en ciertos casos, la muerte. Porque es una incertidumbre, el miedo ocasiona, ¿verdad? Paraliza, hace que quizás nuestra forma y nuestra manera de pensar
en las cosas que queremos lograr nos ocasiona esa cierta incertidumbre, esa cierta inseguridad de que ¿qué va a pasar? Y seguramente que usted ha pensado así, como yo. Y hemos sentido miedo y hemos sentido, ¿verdad?, temor. Ahora hay el temor que haya esas ciertas cosas de inseguridad por el futuro, ¿verdad?, que pueden venir. Pero también hay el temor que tenemos que tenerle a Dios nosotros como reverencia, como amor, como respeto. Por eso es que el rey David, cuando escribe este salmo que escribe el rey David, escribe en una cierta incertidumbre que le estaba pasando. O sea, primeramente atrás de él venía Saúl y su ejército para matarlo. Y por otro lado estaba el ejército de los filisteos, que él había derribado, ¿no?, a su paladín. Entonces habían dos situaciones que lo estaban oprimiendo a él. Por eso él escribe este salmo buscando esa confianza al Señor, esa seguridad. Por eso el verso 3 y el verso 4 dice: en el día que temo, dice, en el día que temo yo en ti confío, dice. Amén. O sea, en el momento que estemos, hermanos, atravesando cierto proceso en nuestra vida donde nos ocasione quizás miedo y temor a esa inseguridad de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y de acuerdo a su definición, ¿no?, el miedo es el estado emocional en el que nos lleva muchas veces, ¿verdad?, ¿no?, a situaciones débiles de nuestra vida. Y obviamente cuando hay miedo, ¿verdad?, no se puede hacer nada, ¿no? Porque la persona vive aislada, ¿verdad? Vive con ese cierto temor, ¿verdad?, a incertidumbre de qué es lo que va a ocurrirme, qué es lo que va a pasar, qué es lo que me va a suceder más adelante, ¿verdad? Y hay muchas causas por las cuales pueden venir el miedo, o a lo que debemos tenerle miedo de repente. Quizás al fracaso, ¿no?, en la vida profesional. Quizás al fracaso, ¿verdad?, o a cierta incertidumbre, ¿no?, con la familia, con el trabajo, con el estudio. Entonces hay momentos que nos pasa y nos sucede así, ¿verdad?, porque humanamente hemos sido creados con ese cierto sentimiento de miedo a ciertas cosas. Y es algo que tenemos similitud con los animales, ¿verdad?, que se parece, ¿verdad?, porque hay animales que tienen miedo a otro animal, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra, hermano, es lo que nos importa a nosotros. Y en qué debemos nosotros asegurarnos y en qué debemos tener nuestra confianza. Entonces, para que no nos invada a nosotros esa incertidumbre de temor o el miedo, hay 4 cosas importantes que debemos tomar en cuenta nosotros. Y lo primero es que Dios, hermano, no es indiferente a nuestros miedos. O sea, Dios sabe que tenemos miedo a ciertas cosas. Por eso es que Él mandó escribir su palabra, hermano, porque Dios no es indiferente, sabe que tenemos este sentimiento de debilidad en nosotros, que a ciertas cosas le tenemos todavía miedo todavía. Miedo quizás en algunas ocasiones y de repente al extremo, gente que tiene miedo a seguir viviendo por esa incertidumbre, ¿verdad? Moisés, que era un profeta del Señor renombrado en la Biblia y que fue el hombre que Dios escogió para libertar a su pueblo de 430 años de esclavitud y llevarlo a una tierra mejor. Cuando Dios lo llama a Moisés y le dice que vaya, ¿no?, y que vuelva, ¿no?, a Egipto para liberar al pueblo del Señor o al pueblo de Israel, sintió miedo, Obviamente que había una situación, ¿verdad?, que él había hecho, ¿no? Y volver otra vez a Egipto después de 80 años, ¿no?, iba a ocasionar un problema, ¿no? Y le ocasionó a él esa cierta incertidumbre de miedo y de temor. Veamos lo que
Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y aquí el Señor es lo que le dice, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, dice. Y esto te será, dice, por señal de que yo te he enviado, dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, dice, serviréis a Dios sobre este monte, dice. Si usted nota aquí la palabra del Señor, Moisés tuvo miedo de volver y de obedecer el llamado que Dios le estaba haciendo de ir, no, a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Le invadió a él esa sensación de miedo, ¿verdad? Por la situación que iba a tener que ir a enfrentar al faraón nuevamente, con la situación o con el antecedente de antes que había sucedido. Hermano, quizás nosotros en este tiempo estamos pasando por un momento no de miedo, de temor o alguna sensación así que nos ha ocasionado y nos ha paralizado espiritualmente, no es en nuestro avance espiritual, no sé, de repente en el contexto de nuestra vida diaria. Y ahí estamos como paralizados, ¿verdad? Y mucho más todavía en lo espiritual hemos bajado, ¿verdad? Y hemos menguado en nuestra fe, en nuestra forma de creer, de confiar en Dios, ¿verdad? Y nos ha invadido o ha aumentado quizás el miedo, el temor en nuestra vida. Por eso es que Dios no es indiferente a nuestro miedo. Sabe el Señor que tenemos miedo, pero está esperando el Señor que a través de ese miedo, de ese temor o de esa incertidumbre nos volvamos a Dios, que vayamos a Dios. Por eso David, que está escribiendo este salmo en medio de ese escenario de dos situaciones difíciles, él confía en el Señor. Confía en el Señor. Y eso es lo que el Señor a través de esta palabra nos está diciendo: confiemos en el Señor. En medio de todo, confiemos en el Señor. Y este Moisés era conocido, ¿verdad?, por llevar a los israelitas de la esclavitud a la tierra de libertad, o a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, muchas veces el miedo no es más que una reacción, hermano, a esa inseguridad, ¿verdad?, del futuro, cuando nos sentimos ansiosos o inseguros por algo. Por eso, la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro, mire, capítulo 5 y versículo 7, ¿no? Dice: echando, dice. O sea, que yo y usted echemos toda nuestra ansiedad, dice, toda nuestra preocupación, nuestro miedo, nuestro temor, nuestra inseguridad, nuestra debilidad en las manos de Dios, porque Él, dice, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no hay por dónde, ¿verdad? De repente que dejemos o que dudemos, ¿verdad? Porque es la palabra que está diciendo, hermano: echemos en el Señor nuestra ansiedad. Él va a cuidarnos mientras que estemos haciendo las cosas bien delante del Señor. Él nos va a cuidar. Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, Él nos va a salvar, Él nos va a restaurar, Él nos va a ayudar, hermano, en medio de ese escenario quizás de temor, de miedo que estemos atravesando. Por eso es que si hay fe, hermano, si hay confianza en el Señor, ese miedo, ¿verdad?, se va a desaparecer. Si confiamos en el Señor, ese miedo tiene que irse, tiene que salir. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro cerebro de manera natural activa, hermano, ¿no?, de manera involuntaria ciertos componentes químicos, ¿no?, que provocan las reacciones que caracterizan esa emoción de temor. O sea, automáticamente, ¿verdad?, cuando vemos, ¿no ves que, por ejemplo, el miedo a cruzar la calle, digamos? Obviamente eso está como entrelazado, ¿verdad?, con una situación, ¿verdad?, de tener una precaución, ¿no ves? Porque si me cruzo sin mirar la calle me van a atropellar, entonces tengo que tener
una precaución, ¿verdad? De tener ese cuidado de mirar para cruzar la calle. Así es, ¿verdad? ¿O cruza usted nomás por cruzar? Creo que miramos todo, ¿verdad? Para ambos lados, para no caer, ¿verdad? En ese peligro. Hasta los perritos, ¿verdad? Ya son adiestrados, llegan, ¿no ves? Y miran ellos para cruzar la calle. Bueno, algunos no, ¿no? De repente por eso es que usted ve en algunas calles atropellados. Pero en su mayoría tienen esa sensación de ese miedo, ¿verdad? A cruzar y de mirar. Obviamente que no tienen lógica, ¿no? Pero tienen esa sensación de ese peligro que puede ocasionar, ¿verdad? Ese cruzar sin mirar la calle. Por eso es que nuestro cerebro no automáticamente se activa, ¿verdad? Cuando tenemos una inseguridad del futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede ocasionar lo que estamos viviendo en este tiempo? Y ocasiona ese cierto miedo y ese cierto temor. Otro ejemplo, mire, el profeta Elías, ¿no? Que registra la Biblia, el profeta Elías tuvo miedo y huyó al desierto a esconderse. Después de que había matado a 850 hombres o profetas que se llama negativos de Baal y de Acera, ¿no? Profetas falsos. Los degolla, dice, en el arroyo de Sison, dice, no, y a través de esa situación, no, la mujer del rey Acab en ese tiempo le manda un mensajero al profeta Elías diciéndole, no, de que mañana a esta misma hora, si no estás tú como uno de aquellos profetas, dice, no me llamo Jezabel. El hombre de Dios, el hombre que había visto, hermano, que cayó fuego del cielo, no, a través de esa invocación, de esa fe, diciéndole el profeta y ese desafío que había entre esos 850 hombres que profesaron su fe a sus dioses y no ocurrió nada, pero el profeta que mojó la leña, que mojó el holocausto, que cavó zanjas, que echó agua hasta que se mojó todo, clamó a Dios y Dios envió fuego y consumió el holocausto. Hay un versículo que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Pero vemos que le invadió esa sensación de miedo, ¿verdad? Y escapó al desierto. Y allá estaba Elías, allá escondido en una cueva. Con miedo, con incertidumbre. Porque obviamente su naturaleza humana, ¿verdad? Invadió en su cerebro, en su mente, en su corazón, ¿verdad? Por las palabras de la mujer que le dijo que lo iba a matar, que lo iba a degollar. Y mirando bien el contexto, ¿no? Si Dios había estado con él, si Dios le había respondido, ¿verdad? En una situación difícil, porque imagínense que Dios no le hubiese respondido. No solamente el rey, ¿verdad? Sino el pueblo que estaba en contra. Porque el desafío fue, no es, hagamos un sacrificio. Ustedes hacen un buey, yo hago otro buey, ¿verdad? Y el Dios que responda, dice. Ese es el Dios verdadero y a ese Dios vamos a seguir, dice. Y dice que al pueblo le pareció, dice, bien, dice. Le pareció bien ese desafío, dice. Y ya sabe la historia. Los profetas, los falsos profetas se golpearon, se cortaron, gritaron, se lanzaron al piso, se pintaron, no, desde la mañana hasta la tarde, dice, y no hubo ninguna respuesta. Y después de que Dios respondió al profeta Elías, dice que él tuvo miedo y escapó. Si este hombre, que era un profeta de Dios y que vio, hermano, no experimentó el poder de Dios visiblemente, el fuego de Dios que descendió y consumió el holocausto, tuvo miedo, ¿cuánto más nosotros?
¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos muchas debilidades? Quizás tenemos el parecido, ¿verdad?, en lo físico o en lo mental con Elías, ¿verdad? Pero no la experiencia que él vivió, no viendo la respuesta de Dios precisa y al instante. ¿Cuánto más nosotros que nos invade ciertas debilidades, ¿verdad? Quizás a todo lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y todavía seguimos con esa cierta incertidumbre de temor. Vea lo que dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4, dice. Acá el rey va y le da aviso, ¿no?, a su esposa, ¿no? Y su esposa lanza, mire, ¿no?, esta amenaza. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, dice, y de cómo había matado, dice, a espada a todos los profetas, dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, dice, ¿no? Y aún me añadan, dice, que si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, dice, ¿qué hace? Se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, dice, que está en Judá, y dejó allí a su criado, dice. Y él se fue por el desierto un día de camino, dice, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, ¿qué?, morirse todavía. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahora mire, ¿no?, la diferencia, ¿no? Por la amenaza de una mujer, ¿no?, de que le iba a quitar la vida como él le quitó a sus profetas, ¿no? Tuvo este miedo, este temor, tuvo Elías y escapó para salvar su vida. Obviamente, ¿verdad?, que había de repente, ¿verdad?, esa sensación, o hubo esa sensación, pero debería haber, ¿no?, confiado en Dios el profeta, ¿no? Ahora, siendo sinceros con nosotros mismos, ¿no?, o cada uno de nosotros, la mayoría de las veces, hermano, el miedo se convierte en una barrera que no nos permite vivir la vida, hermano. Es como algo que está ahí, ¿verdad?, presente en nuestra mente y en nuestro corazón, ese miedo, ese temor a ciertos desafíos o a ciertos procesos que tenemos que todavía avanzar en nuestra vida. Y nos estancamos y nos paralizamos. Por eso es que hay mucha gente, ¿verdad?, que vive así o que está así, ¿verdad?, aún dentro de la iglesia, con ese cierto miedo e inseguridad a lo que puede pasar. Nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y también nos nubla también el entendimiento. O sea, no podemos ya entender la palabra del Señor, aunque la palabra venga, ¿verdad?, con fuerza, con poder, con autoridad, con unción, ¿verdad? Como ya en nuestra mente ya está ese problema ya de miedo a ciertas cosas, mientras no renunciemos a ese miedo, mientras no decidamos confiar en Dios y dejar el miedo, vamos a seguir viviendo con esa sensación de miedo, de temor ante las situaciones de que podamos enfrentar al futuro. Entonces, Dios no es indiferente, hermano, a nuestro miedo, ¿no?, o a nuestras debilidades. Por eso dice ahí que hemos leído en 1 Pedro, echando en el Señor toda nuestra ansiedad. Dice, cuando habla de ansiedad, la Biblia habla, ¿verdad?, de situaciones que nos están agobiando y nos desesperan, ¿verdad?, y estamos afligidos por algo. Si usted está afligido por algo, entonces confíe en Dios. Si está desesperado por algo, tenga en cuenta que Dios le está diciendo que Él tiene cuidado de nosotros. O sea, Él va a cuidar de nosotros. Si Dios cuida, hermano, de esos pajarillos, dice, ¿cuánto más de nosotros? Dice, los alimenta, dice, no es cuánto más a nosotros, dice, que somos sus hijos, dice. Entonces, apreciado hermano, no vivamos la vida de libertad a la que Cristo nos ha llamado, confiando en el Señor,
confiemos con todo nuestro corazón en el Señor. Por eso el verso 3 y el 4 que dice, en el día que temo, dice, yo en ti confío, dice, en Dios alabaré su palabra, dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cuál era su contexto del rey David? Era precisamente ese que le dije, esos dos escenarios, ¿verdad?, que estaba pasando, que estaba atravesando. Lo segundo que vemos nosotros en este pasaje es que Dios no está lejano, sino que está cerca de quienes le invocan. O sea, dice la palabra, ¿verdad?, que Dios no está al otro lado del mar, dice. Ni está, dice, allá, dice, no, en el cielo, dice. O sea, en el sentido de lejanía, ¿no? La pregunta en esta mañana, ¿cuántas veces usted ha sentido, ¿no?, en su mente y en su corazón esa sensación de que Dios está lejos de usted? Quizás muchas veces, hermano. Quizás muchas veces nos hemos sentido, ¿verdad?, solo, pero hay que hacernos la pregunta, ¿quién ha sido el que ha ocasionado, no, sentimiento de lejanía de parte de Dios? Porque Dios no se va a alejar. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios, somos los que nosotros por nuestras decisiones o por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, somos los que sentimos la ausencia de Dios en nuestra vida, hermano. Y téngalo en cuenta esto, cuando hay pecado, hermano, y hay una lejanía de parte de Dios, hermano, es porque no estamos haciendo bien las cosas y vamos a sentirlo a Dios lejano. Y obviamente ni tampoco va a haber una respuesta así mientras no haya un arrepentimiento, no haya una renovación de vida espiritual, mientras no haya, hermano, un reencuentro con el Señor, vamos a seguir viviendo así con esa incertidumbre. Por eso el Salmo 145, mire, versículo 17 hasta el 19 dice, justo, dice, es Jehová, dice. Justo es el Señor, justo es Jehová, dice, en todos sus caminos, dice, y misericordioso, dice, en todas sus obras, dice. Cercano está Jehová, dice. O sea, no como lo pensamos, ¿verdad? Cercano está de Jehová, dice, a todos los que le invocan, dice, a todos los que le invocan de veras, dice. Si hay, hermano, ¿no?, en la Biblia, encontramos nosotros muchos pasajes que nos muestran que no debemos temer a nada. Y el principal para mí, el que más me gusta, es Isaías 41:10, que dice, no temas, dice, no desmayes, dice, porque yo soy tu Dios, dice, que te esfuerzo, dice, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, dice. Amén. Si Dios es con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? David, que era el gran y constante, ¿verdad?, hombre que dio muchas batallas, ¿verdad?, muchas victorias, al pueblo de Israel, ¿verdad?, tuvo esos enemigos que le vinieron así, tanto Saúl como los filisteos, ¿verdad?, y estaba en una situación atravesando por esa situación. Tanto los filisteos como los siervos de Saúl, dice, clamó a Dios sabiendo que la ayuda divina venía de parte de Dios, hermano. ¿Para qué? Para cualquier amenaza que le hubiese podido hacer el hombre. Creo que le conté una vez, ¿no?, que a mí me amenazaron una vez. Una señora me dijo, bueno, quizás no es el momento, pero me dijo, usted, me dijo, es como su pastor, no como el pastor Pablo ni el pastor Josué, no, antes otro pastor. Y yo le dije, no hable así, le dije, porque Dios la va a castigar, le dije. Solo eso le dije. 2 meses después, esa misma mujer que un día me confrontó así, diciéndome palabras groseras y amenazándome, ¿no?, viniendo de Warnes en un auto que venía adelante, que ella estaba adelante sentada, se accidentó, se metió a una chata que venía con caña ahí.
y se murió la señora. Y por un momento me sentí yo mal, como que si hubiera yo, qué sé yo, ¿no? Deseado su muerte, ¿no? Tuve esa sensación. Pero después orando al Señor, nada que ver tuve yo. Simplemente yo le dije que Dios no era el que estaba escuchando las palabras que ella estaba virtiendo. Quizá podría habido sido cierto lo que ella decía, no, de la persona a la quien se estaba refiriendo. Quizá, no sabemos. Pero a mí me metió, ¿verdad?, en el embrollo y me dijo que yo era igual que él. Yo le dije, no, le dije. Entonces Dios la va a castigar, le dije, por lo que usted está hablando, por lo que usted está diciendo. Y la noticia fue esa, que murió, ¿no?, accidentada en ese accidente de auto. Y David estaba pasando por la misma situación de repente, ¿verdad?, amenazado, perseguido. Ese joven que mató a León, al oso, que mató a Goliat, ¿no?, y fue un exitoso capitán del ejército de Israel, estaba pasando por esta situación, hermano, de miedo, de temor. Por eso digo, es natural que en cada uno de nosotros pueda haber o exista de repente miedo, temor, qué sé yo, incertidumbre, inseguridad. Podemos estar pasando. Pero ¿dónde debemos ir a refugiarnos y en quién debemos buscar la ayuda, el socorro, el auxilio? Por eso él mismo escribe, ¿verdad? El Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene del Señor, dice, que hizo los cielos y la tierra. Dice, el cual no dará nuestro pie, dice, al resbaladero. Entonces, apreciados hermanos, ¿no? Hay momentos en que podemos tener temor. Hay momentos en que puede invadirnos la inseguridad, el miedo. Sin embargo, ¿no?, acá como hizo David, no saber que ese temor, o en medio, de ese temor podemos proclamar con valentía nuestra confianza o nuestra seguridad en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Asegurarnos en el Señor. Por eso dice acá, dice Noé, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, dice. Pueden pensar mal de usted, pueden hablar mal, pueden amenazarle, pueden decirle de todo, pero su vida está en las manos del Señor. Amén. Su vida está escondida en las manos del Señor. Proclamar con valentía la confianza en Dios a pesar del temor. Y acá el rey David suplicó la misericordia de Dios sin depender, ¿verdad?, de lo que pudiera merecer o no. O sea, no dijo él, ¿no? ¿Soy merecedor o no? Clamó al Señor. O sea, lo buscó a Dios, hermano. Decidió buscarlo al Señor en medio de esa inseguridad. Así que por eso dice ahí la palabra, dice en Isaías 41:13, dice, mire, porque yo soy el Señor, dice tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Dice, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré, dice el Señor. Si el Señor, hermano, en esta mañana nos está diciendo a nosotros que debemos confiar en el Señor y que debemos, en medio de esa inseguridad, poner nuestra confianza en el Señor, así tiene que ser. El Salmo 127:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Así que ¿de qué está hablando el pasaje de esta mañana que hemos leído nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo el rey David, no, en este salmo? Cuando el ejército de Saúl, mire, lo perseguía para matarle, David pensó que podía esconderse, dice, en Filistea. O sea, en el pensamiento del rey David, huyendo de Saúl, ¿no?, de esa persecución, creyó que yendo a Filistea no lo iban a buscar allá. Eso es lo que está diciendo el pasaje.
David pensó que podía esconderse en Filistea, dice, y pasar desapercibido, pero algunos siervos del rey filisteo, dice, ¿no? Lo reconocieron y dieron la voz de alarma. O sea, como dice, ¿no? De mal en peor, ¿no? Huyó de uno y cayó en manos de otro. Esa era su situación del rey David. Por eso es que escribe este salmo. ¿Y qué le dicen los siervos del rey de Aquis, del rey de Filistea? Dice, ¿no es este David el rey de la tierra? No se contaron unos a otros, dice, cómo él danzaba, dice, delante de miles y 10,000, dice. Y en sus cantos decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000, dice. Los filisteos, dice, apresan a David, quien se siente atrapado entre dos enemigos, Saúl y ejército de Filistea. Dice, en esta circunstancia estaba el rey David, que escribe este Salmo 56. Por eso vamos a ver ahí en Primera de Samuel, mire, capítulo 21, versículo 10 al 15. Ahí va a salir también en la pantalla, dice, y levantándose David aquel día, dice, huyó de la presencia de Saúl, dice, y se fue, dice, a Aquis, dice, rey de Gat, dice, esto de los filisteos. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien, dice, cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, dice, y tuvo, dice, gran temor, dice. Ahí está, por eso el verso 3 y 4 dice, ¿no? En el día que temo, en ti confío, dice. Y tuvo temor, dice el rey de Aquis, dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. O sea que había servido y valido hacerse el lopa o el loco. Y se fingió loco entre ellos, dice. Y escribía, dice, en las portadas de las puertas, dice, y dejaba caer, dice, su saliva, dice, por su barba, dice. Y dijo aquí a su siervo, aquí veis que este hombre es demente, está loco, dice. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Dice, para que me hayáis traído a este más, dice, que hiciese de loco delante de mí, había de entrar en mi casa, dice. Recuerde que era un enemigo, pero se hizo el loco y eso salvó su vida. Así que cuando tema, deje caer su saliva por su boca. Charles Spurgeon, que es un predicador británico, ¿no? Y gran pastor de la iglesia bautista, él comenta sobre este salmo. Al comentar sobre este salmo dice que David temía, dice. O sea, que David tuvo miedo, como Elías, como Moisés tuvo miedo, dice. No, esto dice que el temor no llenaba todo el área de su mente, o sea, no entraba en toda su dimensión de su mente el temor. O sea que si estaba con miedo también tenía fe. Me dejo entender, ¿no? Tenía miedo pero tenía fe. Por eso dije como subtítulo, ¿no ve? Miedo versus confianza. Porque pueden estar los dos sentimientos en nosotros, hermano. El miedo puede estar por un lado y puede estar la fe por el otro lado. Y aquí está el detalle, estamos en medio, ¿verdad?, de decidir a qué hacerle caso, al miedo o al Señor, o a confiar en el Señor. Por eso está escribiendo así el rey, ¿no? Perdón, David, el salmo, ¿no? Y diciendo, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios dice, no en el miedo, no en las circunstancias, no en las condiciones, en Dios confío, dice. Tengo confianza en ese Dios, dice, que me va a ayudar y me va a sacar, dice, de en medio de esta situación. Amén. Así que si está pasando por esa situación, confíe en el Señor. Es posible entonces que el temor y la fe ocupen la mente en ese mismo momento, quiere decir. Hay una lucha entre el miedo y la fe.
Decidamos por la fe en el Señor, hermano. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar seguridad en medio, ¿no?, de la circunstancia o de la condición que estemos atravesando? Hay un pasaje que a mí por lo menos me bendice mucho y es en Juan capítulo 16, verso 33. Dice que Dios es el único que puede darnos la verdadera paz. San Juan capítulo 16, verso 33, mire, dice: estas cosas, dice, os he hablado, dice, para que en mí, dice, tengáis paz. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. En el mundo, dice, aquí donde estamos, en este sistema de tierra, donde hay, ¿verdad?, el que se llama la incertidumbre, ¿verdad?, de todo. En el mundo tendréis aflicción, dice, ¿verdad? Pero, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Entonces, por eso dije, si Dios, hermano, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es quien nos va a ayudar, Dios es quien nos va a sacar, hermano, quizás de esa incertidumbre, de miedo, de temor que nos ha invadido por mucho tiempo, no sé. Hoy es tiempo de volver a la casa del Señor, no, hoy es tiempo de renovar nuestro compromiso con Dios, hoy es tiempo de volver a restablecer una relación con Dios donde podamos sentirnos seguros. Cuando tenemos relación con Dios, comunión con Dios, el miedo va a ocupar una parte de nuestra mente en ciertas situaciones, hermanos, pero no nos va a invadir, no nos va a dejar, hermanos, no a crecer para que nosotros podamos vivir con miedo y con incertidumbre. Porque la fe, dice, echa fuera, dice, todo el temor, dice. Amén. La fe echa fuera todo el temor, dice, porque Dios es amor. Si Dios es amor y si Dios nos ha amado, hermano, mientras más conocemos el carácter de Dios y sus atributos, mayor confianza tendremos en aquel que se revela a través de las Escrituras. Eso quiere decir que Dios es quien nos libra de la muerte. Dios es quien, hermano, es omnipotente y su poder es incomparable. Dios está por nosotros. Así que Dios es el único que puede darnos, ¿verdad?, seguridad en todo ello. El salmista proclama que tiene mucho miedo y no ocultaba su temor delante del Señor, sino que venía en oración y clamaba: tengo miedo, Señor, pero de inmediato, dice, se recobra en su mente y se acuerda de Dios, ¿verdad?, y de cómo Dios le había ayudado para vencer tantas cosas, ¿verdad?, y clama al Señor y se restablece nuevamente su fe en medio del temor y dice: no, en ti confío, Señor, y voy a seguir confiando, ¿no?, a pesar de la circunstancia que esté atravesando. Amén. Dios es quien nos libra, Dios es quien nos ayuda, Dios es quien nos salva. Dios es el quien pone vallados de ángeles alrededor de nosotros, hermano. ¿Qué debemos temer al hombre? Nada. Entonces, ayudémonos, ¿no?, en nuestra fe nosotros a depositar nuestra confianza en aquel que es soberano y tiene control sobre nuestras vidas. Quiero concluir el mensaje con estos 3 salmos, mire, ¿no? Yo lo voy a leer nomás, ¿no? El Salmo 119, versículo 28, 107 y 114. Dice: mi alma se desvanece de dolor, fortaléceme según tu palabra. Dice. El otro dice: estoy muy afligido, dame vida, oh Señor, según tu palabra. Y el otro dice: tú eres mi escondite y mi escudo, dice, ¿no? En tu palabra espero, dice. Y el 147 dice: me levanto antes del amanecer y clamo por ayuda, en tus palabras espero. Léalo el Salmo 119 y va a encontrar toda esta gama, hermano, de versículos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe en medio del temor. Amén. No importa, escuche bien lo que le voy a decir. No importa, no, si tus circunstancias te paralizan de temor. O sea, no importa cuál sea la condición en la que estemos en este momento. Quizás puede ser el escenario, ¿verdad?, de temor, de miedo o de inseguridad. Pero si usted se enfoca en Dios y pone su esperanza en Dios,
Si su mirada está puesta en el Señor, y de ahí, hermano, es el punto de partida. O sea, por eso dije, partimos todos, ¿verdad?, de esta condición. Todos hemos tenido miedo y podemos aún seguir teniendo. Pero enfoquémonos en Dios. Es tiempo, en este tiempo, ¿no?, de enfocarnos en Dios. Ya es momento en que volvamos a Dios. Ya es momento en que pongamos nuestra confianza en Dios. Ya es momento en que le digamos: Señor, aquí estoy, confío en ti. Y mientras viva, Señor, lo seguiré haciendo, de confiar en tu palabra y en tu nombre. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor esta mañana. Entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Yo sé que esta palabra le ha ayudado a usted, quizás ha estado pasando por cierto momento de miedo, de temor o de inseguridad, ¿no? Pero en medio de todo ello, recuerde, fe en medio del temor. Si usted tiene fe, va a echar fuera ese temor. Oremos al Señor. Bendito Padre,